que tengo. Amigos televidentes, muy buenos días. Nuestro primer invitado es el licenciado Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación. Hablaremos varios temas con Carlos Ochoa. El primero, Carlos, bienvenido, gracias por estar acá. Caso extra. La Superintendencia de la Información y Comunicación multó a Diario Extra con el 10% de la facturación promedio de los últimos 3 meses por la figura de la reincidencia. Lo primero, ¿Diario Extra ha pagado la multa? Bueno, buenos días ante todo, gracias Fernando. De lo que pude conocer el día de ayer, el Diario Extra no abonó la sanción que le impuso esta autoridad. Vale la pena destacar y comentar que el Diario Extra, no de ahora, sino desgraciadamente desde hace mucho tiempo, ha emitido contenidos ofensivos a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. En el caso que nos ocupa y que fue el motivo de esta sanción, no quisiera que hagan close-up sobre la foto. Esta noticia se emitió el 23 de noviembre del año 2013. Esta información que ustedes ven aquí, obviamente, corresponde a la trágica muerte del rector de la SPOCH. Observamos y también de la relacionadora pública, sí, de la correcto. Pero como ustedes observan en la composición de la primera plana, se observa el cuerpo que es rescatado de los hierros retorcidos. Hay una foto también del señor que viola totalmente lo que contemplan las normas deontológicas y una composición de una llanta con una calavera en medio de un charco de sangre. ¿Qué dice al respecto la ley? Porque esta autoridad se ciñe estrictamente a lo que dice la ley, no es el capricho de Carlos Ochoa. La ley destaca claramente en las normas deontológicas, en el artículo 10, literal 3, numeral 3, literal D, evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes u otros eventos similares. Ahora, lo que Diario Extra argumenta es que no se siguió el debido proceso. Ellos también mencionan un artículo de la Ley de Comunicación, el artículo 23, donde se establece quiénes pueden hacer el reclamo justamente para que la superintendencia proceda. Ha dicho, no han sido los familiares o los directos vinculados con las víctimas quienes hicieron el reclamo, y ha sido la superintendencia por oficio. No, en este caso en particular fueron las autoridades de la universidad y la comunidad chimboracense la que presentó el reclamo. Además que esta autoridad tiene la posibilidad de iniciar el proceso si entiende que se ha violado o violentado la ley de comunicación. Pero quiero regresar a su pregunta. Usted dice que no se ha cumplido el debido proceso. Quiero hacerle caer en cuenta a la ciudadanía que esta infracción se cometió el 23 de noviembre del 2013. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, casi 5 meses después de un largo proceso judicial en el cual el Diario Extra y sus autoridades y sus propietarios tuvieron todos los argumentos legales, incluso antes de la última resolución, ellos presentaron una acción de protección que les fue negada por parte de los jueces. Se llegó a esta situación. ¿Qué más destaca? Porque el hecho de que supuestamente no sea el familiar o los familiares los que han presentado la demanda. Pero fueron 2 personas, fue el señor Danilo Villarroel y la abogada Paola Castañeda. Las autoridades de la universidad. Y que estos al parecer no demostraron el grado de parentesco con el rector del SPOCH. Correcto. Esas son en este aspecto situaciones que no tienen que ver con el tema principal, que es la violentación de los derechos de la familia del rector de la universidad y también de la comunidad chimboracense. ¿Qué dice el artículo 10 en los temas referidos a la dignidad humana? Respetar la intimidad personal y familiar. Y quiero reiterar en eso, Fernando, respetar la dignidad personal y familiar. Imagínense ustedes, yo les he preguntado a los señores del Extra, a sus propietarios, a su editor general, el dolor que siente una familia al perder un ser querido y en estas circunstancias, y que al siguiente día observe en primera plana con una composición morbosa la muerte de su familiar. Nosotros, a propósito de esto,
hace aproximadamente unos 2 meses, destacamos, hicimos un comunicado en torno a la Crónica Roja para todos los medios y decíamos entonces, y permítame que le lea muy rápidamente, los que lucran del dolor a través de sus ensangrentadas y morbosas crónicas, dicen no saber cómo distinguir si sus publicaciones atentan o no contra la dignidad de las personas, su intimidad o su imagen. La respuesta, Fernando y amigos, es muy sencilla. Pónganse usted, y le hago la pregunta a los propietarios de Diario Extra y a su editor, póngase usted en el lugar de los personajes de la crónica, o mejor aún, ponga a sus hijos, sus hermanos, sus padres en ese lugar y pregúntense sinceramente si ustedes, señores del Extra, estarían de acuerdo con la forma en que son caracterizados y tratados en la narración. La regla es muy simple. Solo publique sobre otro aquello que aprobaría que se publique sobre sus seres más queridos. Ahora, Carlos, Diario Extra no ha pagado, primero que no ha pagado la multa, y luego que ellos han presentado o han anunciado presentar una impugnación justamente sobre la multa impuesta. Legalmente, ¿cuál es el trámite en este momento y cuál es la situación de Diario Extra? Cabe recordar que según la ley, y parece que los señores del Diario Extra no acatan que vivimos en un Estado de Derecho. ¿Qué dice el artículo 58 sobre las resoluciones de la superintendencia? Dice, estas son vinculantes y su contenido debe ser acatado y cumplido en los plazos establecidos en la ley o en dichas resoluciones. Y acota incluso, en caso de que los administrados impugnen judicialmente la resolución de la superintendencia, tal resolución continuará aplicándose hasta que un juez competente la suspenda o la revoque definitivamente. En este caso, el Diario Extra, si presenta una acción legal, igual el Diario Extra debe pagar porque se señala que las sanciones deben continuar. Es decir, la acción, que un juez la acción no frena la sanción de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, la CIF, en una publicación del 26 de marzo, dice que la multa, la Sociedad Interamericana... Antes de eso, el medio no cumplió con el pago de la multa en el término estipulado, por lo que la Supercon iniciará en las próximas horas una acción de coactiva ante la Contraloría General para hacer cumplir dicha resolución. Decía que la Sociedad Interamericana de Prensa, en una publicación del 26 de marzo, dice que la multa impuesta a Diario Extra es atentatoria contra la libertad de empresa privada y la libertad de prensa. ¿Cuál es tu criterio, Carlos? Bueno, Fernando, vale la pena destacar que bajo el pomposo y ampuloso nombre de Sociedad Interamericana de Prensa, lo único que se reúne es un club de amigos propietarios de medios de comunicación, es decir, de periódicos. Se les ha pretendido dar este carácter de Sociedad Interamericana de Prensa cuando no pasa de ser un club de amigos de propietarios de medios de comunicación. Pregunto yo y les pregunto al señor Paolillo, ¿en qué aspecto en este particular caso se atenta contra la libertad de expresión? Nosotros no decimos que no se tome la Crónica Roja en el medio, ni tampoco destacamos el hecho de que se prohíba la misma. Es necesaria la Crónica Roja, pero se tiene que llevar una Crónica Roja con respeto a la dignidad humana. ¿En qué aspecto se viola la libertad de expresión cuando se le dice al medio de comunicación respete el dolor ajeno, trate con respeto la información de los temas de Crónica Roja? En este caso en particular quiero hacer evidente el afán que tuvo esta superintendencia de ni siquiera iniciar un proceso. Le solicitó a los señores, antes de iniciar el proceso, que pidieran disculpas por la manera como se había tratado la información. Carlos, no es solamente el tema específico de Diario Extra, ya hubo otro, el caso Bonil, y hay quienes elevaron voces en el sentido de que la superintendencia y el superintendente de alguna manera tendría cierta discrecionalidad en la aplicación de la ley. ¿En qué sentido? Porque justamente se juzga de una manera en un tema y se juzga de otra manera el otro tema. ¿En qué sentido? Eso es lo que dice la gente, es lo que dice la gente, es lo que dicen los críticos de la superintendencia. Una mentira siempre será una mentira. Y el señor Bonil incluso rectificó, se puso en claro
que en primer lugar toda la composición generaba una información totalmente errónea, reitero, una mentira. Se decía que se había ingresado a un domicilio violentamente, se lo mostraba en las imágenes, cosa que no sucedió. De lo que recuerdo, más bien una persona de la policía resultó agredida ese día en esa acción legal ordenada por fiscal y juez, y además en la parte de esta composición se decía, si mal no recuerdo, policía y autoridades se llevan computadores con denuncias de corrupción. El señor trató de defenderse y reculó sin ningún humor, como él dice, señalando que esas eran las expresiones del señor Villavicencio, cuando no existía ninguna evidencia de que esa expresión correspondía al señor Villavicencio. Pero al final rectificó, Bonilla. Al final rectificó, y el diario pagó el 2% que correspondía a la multa, y a esa es la resolución de esta autoridad. Unos pocos segundos, Carlos. ¿Hay otros procesos en carpeta? Se analizan, hay aproximadamente en estos meses se ha tratado cerca de 100 casos, algunos de ellos se han desechado. De radio, televisión y prensa. Radio, prensa, televisión. Por principio no hablamos sobre procesos que están siendo analizados, pero sí quiero destacar que gran parte de los medios de este país, Fernando, han acogido la ley y la cumplen. Y cada día se evidencia más ese cumplimiento. Usted ve el tratamiento de la crónica roja, ya que estamos hablando en los grandes medios, en televisión, cómo se difumina las imágenes para que no se vean los rostros de las personas fallecidas, los rostros de las personas que han sido detenidas, porque todavía no se ha llevado a cabo un proceso. Es decir, todos en este país vivimos bajo el imperio de la ley. Al parecer los señores de Extra no han estado acostumbrados a ello. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Una cuestión final, ¿qué es más gratificante, estar ese lado o este lado? Toda persona tiene su etapa. Yo creo que cumplí la mía mal y bien, eso lo dirán ustedes en la televisión. Ahora estoy acá, yo juego con las cartas que me da el destino, así que hoy estoy aquí y hasta el último día que esté en este cargo haré que la ley se cumpla, como lo dije ese día en el Congreso. La ley es la ley, ni se tranza ni se negocia, se cumple. Gracias a Carlos Ochoa, licenciado Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación. Vamos a una pausa, tendremos más, no se vayan.